Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y las conversaciones de todos los fans, el apasionado beso entre Hande y Kerem que sin duda ha avivado las llamas del romance. Prepárense porque vamos a desmenuzar este momento icónico, analizar las reacciones, las implicaciones y por supuesto disfrutar un poco de todo el drama y la emoción. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida, y si ya son parte de nuestra comunidad, muchas gracias por estar siempre ahí. Y recuerden, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de ese beso. Ese beso que para muchos fue la chispa que confirmaba lo que muchos sospechaban, que entre Hande Erçel y Kerem Bürsin hay algo más que una amistad o una química profesional. Y es que, seamos sinceros, la forma en que se miraban, las bromas, los viajes juntos, todo apuntaba a que algo más estaban haciendo. Pero este beso en particular, fue el que puso las cartas sobre la mesa. Lo vimos en la intensidad en sus miradas, la forma en que Kerem rodeó a Hande, la dulzura con la que ella respondió, fue un momento que congeló el tiempo para muchos de nosotros. Y es que no es para menos. Hande y Kerem, como saben, se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que se robó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos era palpable. La forma en que interactuaban, las miradas cómplices, los diálogos cargados de tensión romántica, todo contribuía a crear una historia de amor que se sentía increíblemente real. ¿Y qué pasa cuando la química en pantalla es tan fuerte? Pues que los fans empiezan a soñar, a especular, a desear que esa magia trascienda la ficción. Y honestamente ver a Hande y Kerem juntos, fuera de los personajes, siempre fue un deleite. Ahora, volviendo a ese beso. Fue más que un simple contacto de labios. Fue una confirmación. Fue la materialización de todas esas esperanzas y deseos de los fans. Fue el momento en que ambos, de manera implícita o explícita, decidieron dejar de esconderse, o al menos, dejaron de negar lo que era evidente para muchos. La reacción en redes sociales fue, como era de esperar, una explosión. Hashtags como #Hande Kerem, #Kerem Hande y miles de variantes inundaron Twitter, Instagram y Facebook. Los comentarios iban desde la euforia pura y simple, con emojis de corazones y fuegos artificiales, hasta análisis profundos sobre la importancia de este momento para su relación. Los fans más acérrimos celebraban haber tenido razón todo este tiempo, mientras que otros se maravillaban ante la belleza y la autenticidad del gesto. Y es que pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada uno de sus movimientos es escrutado, cada interacción analizada. Si bien muchos fans desean ver a sus ídolos felices y enamorados, también existe la presión de mantener una imagen pública, de no mezclar la vida privada con la profesional, o simplemente de dar un paso adelante solo cuando se sienten completamente seguros. Este beso parece indicar que para Hande y Kerem, ese momento llegó. Fue un acto de valentía, en cierto modo, de mostrarse vulnerables y auténticos ante sus seguidores. Además de la reacción de los fans, también es interesante analizar cómo este beso pudo haber afectado su relación profesional. Si bien Sen Kalkam ya había concluido sus grabaciones en ese momento, la imagen de ellos como pareja se consolidó aún más en la mente del público. Esto sin duda abre puertas a futuros proyectos juntos o simplemente refuerza su popularidad como una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. ¿Y qué podemos decir de ellos individualmente? Hande Erçel, conocida por su belleza y su talento, ha cautivado a audiencias con su carisma y su capacidad para dar vida a personajes complejos y entrañables. Kerem Bürsin, por su parte, es admirado por su energía, su versatilidad actoral y su fuerte presencia escénica. Juntos formaron una dupla que no solo era visualmente atractiva, sino que también poseía una conexión que iba más allá de las cámaras. Tras ese beso, la dinámica entre ellos pareció evolucionar. Las fotos juntos se volvieron más frecuentes, las menciones en entrevistas más abiertas y directas sobre su relación. Se les veía más relajados, más cómodos el uno con el otro en público, y esa complicidad que veíamos en pantalla, ahora la podíamos percibir en su día a día. Esto para muchos fue la cereza del pastel.
Ver que la magia de Eda y Serkan se traducía en una relación real, genuina, es algo que alimenta la fantasía de los fans. Y les da una razón más para seguir apoyándolos. Ahora analicemos un poco el impacto cultural de esto. En un mundo donde las redes sociales dictan muchas de las tendencias y conversaciones, un momento como este entre dos celebridades tan queridas tiene un alcance masivo. No solo se trata de gossip o entretenimiento, sino que también puede influir en la forma en que la gente percibe las relaciones, la fama y la autenticidad. Para muchos, Hande y Kerem se convirtieron en un referente de que el amor, a veces, puede surgir de las circunstancias más inesperadas y de que mostrarse tal como uno es, puede ser la clave para la felicidad. Y hablando de felicidad, es palpable ver cuánto disfrutan de la compañía mutua. Las imágenes que comparten, las historias en Instagram, siempre transmiten una energía positiva y una conexión profunda. Ya no hay esa cautela que quizás existía antes, esa reserva para evitar especulaciones. Ahora parece que han abrazado su relación y la comparten con el mundo, de una manera que se siente sincera y auténtica. Este beso, además de ser un evento romántico, también fue un recordatorio del poder de la conexión humana. En un mundo a menudo digital y a veces impersonal, ver a dos personas conectar a un nivel tan íntimo, y que esa conexión sea celebrada por millones, es algo realmente especial. Es un testimonio de que a pesar de la fama, del escrutinio público y de las presiones, el amor y la atracción genuina siguen siendo fuerzas poderosas. Para concluir, quiero retomar los puntos clave que hemos abordado. Hemos hablado de ese beso apasionado entre Hande y Kerem, el que, sin duda, encendió las llamas de su romance. Analizamos cómo este momento confirmó las sospechas de los fans, la explosión de reacciones en redes sociales y el impacto que tuvo en su relación y en su imagen pública. También reflexionamos sobre la presión de la vida pública, la valentía de mostrarse auténticos y la influencia cultural de este tipo de eventos. Y sobre todo celebramos la conexión genuina que parece unir a Hande y Kerem, una conexión que para muchos es un verdadero deleite ver florecer. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desmenuzar este momento tan emocionante con ustedes. Espero que les haya parecido tan interesante y entretenido como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este beso? ¿Fueron parte de la euforia en redes sociales? ¿Creen que su relación es una de las más bonitas del espectáculo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante y a traerles las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.